bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, Edgardo, Marcos. Un saludo a todo el equipo también aquí de ABC y a la gente que nos está escuchando y nos está viendo también. Ingeniera, a la distancia, Sí. pareció un poco audaz. Vos no habías desarrollado una carrera política así muy larga y ya pretendías ser presidenta de la República, porque esa era tu intención Sí. al principio, ¿verdad? Ser candidata a presidenta. Finalmente hubo una negociación y quedaste en la dupla como candidata a vicepresidenta. ¿No fue muy pretencioso de parte tuya ya comenzar tu carrera política casi siendo candidata a presidenta? No, yo venía de una experiencia administrando un ministerio que no es menor. O sea, el presidente actual fue ministro antes. Un montón de presidentes fueron ministros antes. Sí, pero Entonces, el caso, convengamos sí. que el caso de Santiago Peña es un... Yo digo, estoy de acuerdo con lo que dijo el concejal. Para mí Sí. yo lo veo como un empleado de Horacio Cartes. Sí. Más bien. Y fue candidato gracias a su plata. O sea, vos no tuviste eso. A lo mejor, si tenías un apoyo económico, podías llegar a ser candidata a presidenta. Sí, no, yo no lo considero audaz, ¿verdad? Me creo, primero, completamente competente, por eso me presenté a la candidatura a la presidencia de la República. Para mí, en lo personal, lo detonante fue la pandemia, fue lo que me hizo considerar entrar a la política, en lo cual, yo rechacé por muchos años de mi vida, quería incidir, sí tratar de mejorar el país, pero desde otros espacios de participación. Sin cuestionar y sin criticar, creo que es súper válida la militancia político-partidaria en nuestro país. Es necesario que la gente se involucre con los partidos, pero simplemente yo no había tenido la oportunidad. Mi trabajo, dentro de la política como arte de servir a la ciudadanía fue desde otros espacios. Sí, desde muy temprana edad también, porque activé en los centros de estudiantes, en la universidad, en política universitaria, trabajé en la sociedad civil, trabajamos siempre buscando incidir en políticas públicas, pero la política electoral no había estado como dentro de mi interés hasta que en el momento de la pandemia, cuando se reveló ante nuestros ojos una realidad que ya adolecíamos y padecíamos todos los paraguayos, pero es como que la hizo mucho más cruda. Entonces, si reflexionamos con un grupo de personas, de amigos, mi familia, creo que es momento de involucrarnos con la política, de entrar, de lanzarnos, de plantear un proyecto país, de entrar a conversar con otras agrupaciones políticas y otros actores que están buscando también lo mismo, en la misma dirección. Con experiencia en la administración pública. Yo en esos 3 años y medio no solamente aprendí un montón de cómo transformar una institución, sino que cambié mi mirada también hacia las posibilidades de cambio dentro de la administración del Estado en Paraguay. Y con mucha convicción y con mucha seguridad presenté mi candidatura a la presidencia de la República, ¿verdad? Yo sé que hay quienes dicen, no, hay que seguir una carrera, hay que ser diputada, primero senadora. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque si uno tiene ya la experiencia, las convicciones, uno puede ofrecer sus talentos, sus ideas, sus proyectos y que la ciudadanía decida. Por ahí es para saber Sí. dónde uno va pisando y Sí. compañía, suelen decir eso. Pero ¿con qué político conversaste primero para tomar esa decisión? Pues yo entiendo en el primer ámbito, obviamente es la familia. Sí. y ver, porque vas a estar más expuesta, de hecho eso se vio. Siendo mujer también es un elemento que en nuestra sociedad incide bastante. Sí. Entonces, ¿con qué político dialogaste y bueno, te dio el respaldo o la orientación? Sí. Bueno, hacia finales del 2021 veíamos que se estaba conformando la concertación. Yo también veía como con ojos muy positivos. Es un espacio diverso, amplio, que invitaba a todas las fuerzas políticas a participar. Por primera vez en la historia se utilizó esa figura jurídica que existe desde hace años en el Código Electoral. Yo veía como muy auspicioso eso, como un espacio para que personas como yo puedan participar también, ¿verdad? Que no venimos con un respaldo a un partido político, pero que compartimos muchas ambiciones, muchas ideas, muchos proyectos también con otros sectores. Y entonces, bueno, conversé antes de fin de año, principios de año, con prácticamente todos los actores políticos. Creo que me reuní con muchísimos de ellos para ver cómo estaba el proceso de la concertación, que se estaba construyendo, e independientemente de las diferencias, digamos, donde uno estaba parado, había un aliento a, sí, hay que entrar a la cancha, tu candidatura va a sumar. De hecho, hemos construido, por ejemplo, con las 3 candidaturas femeninas, con Esperanza y con Katia,
construimos una suerte de un diálogo ameno, amable, sincero, por más de que las tres estábamos compitiendo, sí. Las tres teníamos una conversación. Y me acuerdo que las tres tenían resistencia de los políticos tradicionales. Claro, por supuesto, ¿verdad? Pero entre las tres demostramos, yo creo, ¿verdad? Si uno mira en retrospectiva, una manera distinta también de hacer política, porque competíamos las tres por la candidatura a la presidencia, pero teníamos la posibilidad de sentarnos, de conversar, de dialogar, de ir a los programas en conjunto, de plantear un mensaje que estaba, no sé, en sintonía. Y bueno, yo resalto eso como muy positivo, y también de la perspectiva, digamos, de ser mujer en un espacio donde las mujeres todavía tenemos muy poca participación política porque somos minoría en los espacios de toma de decisión. También la concertación fue un espacio que donde las mujeres pudimos participar, si bien tuvimos que todas bajar nuestras candidaturas también antes de las internas. Creo que fue un avance importante. La concertación no llegó finalmente, ingeniera. Y dentro de ese diálogo, ¿qué fue lo que falló? Y te pregunto esto porque tenemos las próximas elecciones, que son las de la intendencia, sí, que dentro de ese contexto hay que corregir errores. Y hoy vemos una oposición muy desorientada. El Partido Liberal con sus problemas internos, los que tenían de cierta forma participación en el Congreso fueron perdiendo espacio, frente a Guazú puntualmente, nucleaciones que también fueron perdiendo más presencia en el poder. Patria Querida, sí, por ejemplo. Bueno, pero finalmente la oposición no tiene el peso que pretendía en el 2021 al arrancar. Ese diálogo en general que tuvieron con los políticos, entre los políticos, ¿qué cuestiones se hicieron mal y qué hay que corregir? Mirando a futuro, mirando a las elecciones para las intendencias, por mencionar un plazo. Sí, yo creo que la concertación presentó muchos desafíos, sin duda. La primera vez que se utilizaba esa figura jurídica, hay siempre un costo, digamos, que es la curva misma de aprendizaje, de la propia experiencia que nos da el proceso. Uno de los desafíos tenía que ver con la asimetría con el Partido Liberal, ¿verdad? Un partido de masas, de mucho peso, y otras agrupaciones políticas en condiciones distintas que tenían que barajar las propias dinámicas del Partido Liberal, las asimetrías que mencionaba, y bueno, la competencia que tenía que darse de alguna manera en igualdad de condiciones. Eso fue difícil de administrar desde mi punto de vista. Yo en lo personal, lo que decía Marco, sí, entré muy tarde a la política, entonces yo también llegué en un proceso donde la concertación ya llevaba un año de conversaciones, de reuniones, de espacios. Tuvimos una mirada de tratar de aportar lo máximo que podíamos a la concertación, pero entendíamos que habían conversaciones anteriores que también ya se habían tenido. Creo de que también complicó el hecho de que se hizo concertación para las candidaturas a presidente y vicepresidente, pero no así para los cargos plurinominales, entonces todavía había esa suerte como de descoordinación o segregación o división en las propias listas al Senado y a la Cámara de Diputados. Porque eran nuevas reglas. Claro, eran nuevas reglas, confusión en la ciudadanía. La gente te preguntaba, ¿quién es la lista a la que hay que votar a la Cámara de Senadores? No, y son estas 6, y uno tenía que explicar las 6 listas que son las que apoyan la concertación. Entonces, yo creo que todo eso trajo complicaciones. La construcción de una unidad que nunca es fácil cuando existen proyectos partidarios específicos, donde hay egos, donde hay mezquindades, hay cosas que uno tiene que dejar de lado. Eso también trajo su propia complejidad. Y bueno, y luego de que se ratifique, digamos, las candidaturas, y creo que era por el 15-16 de agosto del 2022, ahí vemos a Paraguayo Cubas que sale de la concertación, que él estaba dentro, ¿verdad? Es más, participaba de las reuniones, de las mesas de trabajo, etcétera. Él sale, cambia de nuevo el escenario político con su salida, también de alguna manera con la decisión, del Frente de Guazú, que se parte en cierta medida, ¿verdad? Con Euclides y con Querey. Entonces, ahí comenzaron ya sobre la marcha las divisiones que también fueron afectando las propias dinámicas de la concertación.